mamá, paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso en Ciudades Incluyentes. Naye, qué alegría volver a tenernos juntas. Iniciamos una segunda temporada de Ciudades Incluyentes y lo iniciamos de lujo, ¿no, Naye? Hola amiga, ¿cómo están todas y todos? Pues muy contenta de iniciar esta segunda temporada de Ciudades Incluyentes. Muchas gracias a nuestra invitada, a nuestros invitados, pues por acompañarnos aquí para echar el chismecito en este podcast. Así es. Este podcast, como saben, es un asunto muy relajado y hoy tenemos invitados jóvenes, activos, activa, y fueron todos ustedes y todas candidatos y candidata a la presidencia de León. Y bueno, hoy la intención de estar aquí en este podcast, como decía Naye, es echar chismecitos sobre la ciudad, pero principalmente desde la mirada que tenemos en este programa, que lo hacemos en conjunto, Naye y una servidora, Virginia Magaña, es las ciudades incluyentes, ¿no? Las ciudades, ¿qué tan incluyente es León? Hoy tenemos una administración que está por cumplir el año, ¿no? A cargo de esta ciudad, administrando la ciudad de León, Guanajuato. Y seguimos viendo que se toman decisiones, y lo pongo en pregunta, que si realmente están orientadas a ser una ciudad incluyente, ¿no? Y hoy tenemos también el buen chisme de que se está solicitando un préstamo, y un préstamo de 700, para cerrar números, 712 millones de pesos, y la ciudad se va a endeudar más. Y más que criticar, es analizar si estas obras para las cuales se está pidiendo el préstamo realmente van a abonar a que esta ciudad sea para todas y para todos. De eso se trata, de que sean ciudades incluyentes, que todos y todas quienes vivimos en esta ciudad nos sintamos parte de esta ciudad. Y no todos y no todas somos iguales. Entonces nos arrancamos. La verdad es que yo lo dejo así de abierto. Ustedes son los invitados y los presentamos. Paola Cebes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Virginia, Naye, por la invitación. La verdad es que es un placer estar compartiendo la mesa con compañeros excandidatos, con personas a las cuales admiro mucho. Creo que las elecciones pasadas fueron muy diversas en cuanto a los perfiles, y lo que me agradó mucho fue realmente que eran perfiles jóvenes con ideas nuevas, innovadoras, y que realmente podemos abonar mucho a nuestra ciudad. Yo lo decía anteriormente y lo sigo diciendo, creo que nosotros desde nuestras trincheras podemos abonar mucho a que esta ciudad sea una ciudad incluyente. Yo encantada de estar aquí. Muchísimas gracias, Paola. Marcos Vaquero. También muy contento de estar con todos ustedes. Ya hace un rato que no compartía un espacio pues como un espacio en el cual se puede platicar de lo que está sucediendo para la ciudad, y también coincido con Paola. Creo que una de las cosas rescatables de la elección pasada es que los perfiles eran lo suficientemente representativos de lo que hay en la ciudad, y bueno, pues yo espero que poco a poco esa diversidad de perfiles vayan emparejando las fuerzas y su influencia dentro de la ciudad, y bueno, pues qué mejor que espacios como estos para seguir promoviendo esa competencia política tan sana, que no puede hacer otra cosa más que mejorar a la ciudad. Así es. Juan Pablo Marón. Virginia, muy agradecido, muy contento, Naye, por la invitación. De verdad, estoy muy agradecido, muy contento, como ya lo dije, y de estar también con mis excompañeros candidatos y sobre todo amigos. Paola, Marco, un gusto estar con ustedes y a dar el chismecito, Virginia. Entonces vamos a darle. Muy bien. Pues bueno, comentábamos, Naye, antes de iniciar, que estamos en una mesa muy plural. Y justo eso es importante, los perfiles de cada uno de ustedes, de nosotras, tenemos a un historiador, a una abogada, una psicóloga clínica, una filósofa y un economista financiero. Entonces, de verdad, creo que eso es también lo que requieren las ciudades. De pronto tenemos miradas con una sola profesión, y perdón, pero en la política se da mucho el tema de que todos son abogados, y requerimos obviamente desde esa mirada, pero también requerimos todas estas miradas. Entonces, pues a ver, platíquenos, ¿cómo ven la ciudad? ¿La ven que es una ciudad incluyente? ¿La ven que es una ciudad que va orientada hacia allá? ¿O cómo la ven cada uno de ustedes? Bueno, a mí me gustaría hacer mención que he visto, por ejemplo, en este año, ¿no? De ya casi un año de gobierno de Alejandra Gutiérrez, creo que sí ha sido un poco más abierta con la ciudadanía,
pues ahora sí que con los diversos sectores de la ciudad. Creo que ha habido más juntas de representación, más consultas. Creo que hay un intento de una democracia participativa. Sin embargo, creo que aquí viene la crítica, es si realmente estas reuniones, esta representación o esta cercanía están teniendo efectos en las decisiones del gobierno. O sea, yo veo, por ejemplo, la consulta que se hizo ciudadana respecto a las obras o respecto a los proyectos de la ciudad, y realmente a mí se me hizo un intento fallido, porque sabemos que, como es común en el PAN o en los gobiernos panistas, pues al final las decisiones las toman de acuerdo a los intereses que su partido representa, ¿no? Entonces, creo que sí se ha tenido un poco más de cercanía, eso sí lo veo, o sea, a comparación del gobierno anterior de López Santillana, que realmente creo que no era absolutamente nada abierto con la gente, era muy cerrado. Sí lo he visto, sin embargo, creo que aún me quedan muchas dudas respecto a qué tanto ha influido con las decisiones finales de, bueno, los proyectos y del gobierno de Alejandro Gutiérrez. Muy bien. Bueno, me gustaría tomar la palabra, Virginia, para Sí. tomar el comentario de Paola, que yo igual que ella, nos tenían engañados, parecía que nos tenían engañados de esa apertura de Alejandra Gutiérrez con este programa de Mi Barrio Habla, de esta consulta de presupuesto participativo, que parecía que el gobierno se abría las decisiones o las decisiones públicas a la sociedad. Pero con esto del endeudamiento, Virginia, ya sacaron su verdadera cara, ¿eh? ¿Cómo puede ser posible que una decisión tan trascendental para nuestra ciudad como es endeudarla por 712 millones de pesos más para los próximos 20 años lo hayan querido hacer en lo oscurito y fast track? Hoy presento 48 horas antes de la sesión de ayuntamiento la solicitud, la turna supuestamente a comisiones, el presidente de la comisión un viernes previo al lunes de la mesa técnica o mesa de trabajo convoca una sola mesa técnica, cuando a todas luces creo, compañeros, que un tema como este no amerita una mesa, meritaría 10 o 20 o las que sean necesarias y el tiempo que sea necesario. Rapidito, en 2 horas, quien discutió, quien no se apagó el micrófono, y vámonos el jueves a aprobar la sesión de ayuntamiento. Paola, eso no es ni apertura ni transparencia, y mucho menos, respondiendo a tu pregunta, Virginia, inclusión. ¿Por qué no se escuchó a todos los sectores de la población? Como bien lo dijo ayer un edil en el ayuntamiento, fueron a llevarla primero a las cámaras que llevarla a los barrios, a las colonias, a las comunidades, y decir a la gente: ¿estás de acuerdo con esta obra? ¿Estás de acuerdo con el endeudamiento? ¿Por qué no se sometió a consulta ciudadana, como el presupuesto participativo? ¿Qué obras tenían que ser? ¿Y si iba a endeudar al municipio o no? Y perdón que me da la cuchara, pero incluso la propia consulta ponemos en duda cómo se eligió las obras que se eligieron. Pero bueno. Es cierto. Sí, yo creo que la cuestión con la inclusión parte de la idea fundamental que decías al principio, Virginia, que es: no todos somos iguales. Y en León, desafortunadamente, desde hace mucho tiempo, no todos somos iguales. Hay personas que tienen más oportunidades, hay personas que tienen muchísimo menos oportunidades, y hay personas que jamás en la vida tendrán una sola oportunidad. Y eso, pues, sucede todos los días, a diario, en nuestra ciudad. Si vamos a colonias como la Jacinto López, si vamos a colonias de las zonas rurales, pues desafortunadamente nos encontramos con realidades que muchas veces nos pensaríamos que no existen en nuestra ciudad, que existen tal vez en entidades azotadas por la delincuencia durante años, como tal vez Michoacán, Tamaulipas, o incluso realidades de pobreza, de analfabetismo, de verdad de algo que parece más bien de otros continentes, ¿no? Incluso pensando en el extranjero. Pero no, son cosas que pasan a diario en nuestra ciudad de León. La cuestión, yo creo, también con la inclusión es: ¿qué tanto estamos haciendo para que esas desigualdades se reduzcan en el menor tiempo posible? Porque de eso debería ir el proyecto social de un gobierno, primero de dar cuenta de la realidad, de no decir somos la grandeza de México o somos no sé, una ciudad súper fregona, exactamente, de primera, cuando la verdad es que tenemos problemas que no serían los de una ciudad de primera, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, que yo dentro de la administración pública municipal veo pocos intentos, y peor todavía, poca comprensión de lo que un concepto como la inclusión significa. Punto número 1 es:
señalar la realidad, reconocerla. Punto número 2 sería actuar en consecuencia. Pero este tipo de cosas, justamente, por ejemplo, algo que me llama mucho la atención es el tiempo. 2046, por ahí creo que era el año en el que se supone va a terminarse de pagar. 43. 43, fíjate, o sea, 20 años. En esos 20 años, quiere decir que la ciudadanía tendrá que desembolsar, porque pues no pagan los funcionarios, paga la ciudadanía con sus impuestos. Tendrán que desembolsar parte de su tiempo de trabajo. Obviamente necesitaríamos ese tiempo también para hacer un análisis, pero ¿qué tanto en 20 años la mayor cantidad de las personas de esta ciudad va a ver esa situación mejorada? De verdad va a haber una renta, un rédito, algo que va a sacar de ese tipo de deudas. Y no solamente las cámaras de la construcción, que dicho sea de paso, pues eran de las personas que estaban ahí involucradas en la... Hay que activar la economía. Exactamente. Esa Su es la economía, frase. tienen todo el derecho. Lo que creo que vale la pena es justamente lo que había personas ayer en la sesión del Cabildo con pancartas diciendo: merecemos que nos pregunten. Y creo que es así de sencillo y por eso es así de preocupante. Porque si la gente decide que sí, ¿cuál es el problema? Adelante. Y de eso se trata la democracia. La cuestión es ni siquiera tomarlo en cuenta. Pero es que, a ver, compañeras y compañeros, los escucho y también el tema me parece con la administración pública de León es que ni siquiera hace el intento por transparentar, por hacer eficiente la participación ciudadana, ¿no? O sea, transmitir en una página de Facebook que nadie conoce una sesión de ayuntamiento no es transparencia ni es rendición de cuentas, ¿no? No hay un intento por informar en el tema, por ejemplo, de la deuda. Si hiciéramos nosotros una consulta así de bote pronto, una encuesta, ¿cuántas personas, cuántos leoneses, leonesas saben de cuánto es el monto de la deuda, a cuántos años se va a pagar, de dónde va a salir la lana para pagar? ¿Para qué se está pidiendo ese dinero? Es decir, el municipio no es abierto ni es transparente, ¿no? Y me parece que justamente ese tipo de decisiones que no hacen que la inclusión sea efectiva, pues que las ciudadanas y los ciudadanos podamos estar, ya no digamos participar, estar enterados de qué están haciendo con los recursos públicos, pues es lo que está justamente entorpeciendo el tema de la participación ciudadana, y lo podemos ver en otros aspectos, ¿no? La sesión de ayuntamiento donde se discute lo del presupuesto, no nada más discute eso, ¿no? Un punto antes discute el tema del nuevo consejo, por ejemplo, del Instituto Municipal de las Mujeres, en donde claramente se lee un posicionamiento a las colectivas feministas que desde diciembre le piden a la alcaldesa: inclúyenos. Y están excluidas totalmente. Entonces, y en un proceso sin transparencia, sin participación ciudadana, sin rendición de cuentas, se hacen invitaciones arbitrarias, ¿no? A cámaras de comercio, a instituciones financieras, que bueno, me parece que habría que cuestionar como dónde está la perspectiva de género y la capacidad para integrar un consejo de mujeres en estas pues instancias, y justamente cuando hay el tema como otra vez de, oye, pero ¿dónde está la inclusión, ¿no? De las mujeres que integran y trabajan con temas para mujeres? Bueno, entonces lo vemos consecutivamente en el tema de la administración pública, ¿no? Entonces, realmente, ¿cómo le hacemos justamente como ciudadanas, ciudadanos, para, más allá de algunas personas que pues tratamos de estar informadas, que tratamos de pedirles que nos informen, ¿no? Porque, y debería ser al revés, ¿no? En el tema del gobierno abierto, ellos son los que tendrían que aperturar este tipo de información. ¿Cómo le hacemos las ciudadanas y ciudadanos para acceder a esos espacios de información y de saber qué está pasando? Yo creo que el feminismo ha sido en los últimos años el colectivo que nos ha puesto la muestra de qué es lo que se tiene que hacer. Desde mi perspectiva como historiador, sinceramente los movimientos sociales son fundamentales para dar cambios radicales en las sociedades. Cuando digo radical, hay gente que de repente se espanta, los radicalismos. Bueno, radical significa de raíz, y en mucho el feminismo justamente lo que hace es cuestionar los problemas de raíz, cuestionar el trasfondo, el origen, la genealogía de lo que está sucediendo en esos asuntos. Entonces yo creo que esa es una muy buena muestra. Valdría la pena ser radicales, o por lo menos inquisidores radicales, de cuál es el origen, cuál es la genealogía de la desigualdad en León. Y para eso los movimientos sociales y la manera en cómo se acuerpan, ¿no? las personas, los colectivos en torno de una causa es fundamental. Es súper importante hacer presencia. Ayer, por ejemplo, la manifestación en silencio, pero de las pancartas, yo me quedé con eso. Yo me quedé con, efectivamente, eso es la cuestión, el derecho
a opinar, el derecho a ser incluido. Pues creo que, sinceramente, en estas cuestiones los feminismos han sido muy reveladores. En el siglo XX los movimientos estudiantiles, en el siglo XIX las revoluciones armadas, todas fueron manifestaciones sociales en la calle que en su momento fueron radicales, que en su momento iban a la raíz de dónde está la genealogía de los problemas. Y creo que en este momento valdría la pena convivir las distintas organizaciones que sí existen en León, los colectivos de búsqueda, los colectivos feministas, los colectivos de movilidad, los colectivos ambientalistas, por supuesto, todos esos colectivos que a veces chocan entre sí yo le digo el izquierdómetro, ¿no? de quienes pelean mejor por el bienestar de la sociedad o por la inclusión, por todos estos conceptos, pero que la verdad tenemos muchas cosas más en común que aquellas que nos separan. Y si pudiéramos encontrar una especie de funcionamiento, de organización dentro de nuestras propias organizaciones, me parece que sería fundamental. Así es. De hecho, bueno, algo que comentaban hace un momento, Naye, ¿cuál es la forma de este gobierno? Yo como lo veo, todo a prisa. Lo acabas de comentar con cómo se llevó a cabo ese proceso de consulta ahorita para el informe, para el presupuesto, para todo. Las decisiones se toman a prisa, hacen metodologías de trabajo de una mesa a puerta cerrada. Yo he escuchado muchos comentarios respecto a medios de comunicación que no se sienten realmente incluidos, solo les comunican lo que ellos quieren comunicar, lo que ellos quieren que sepa la gente. Ahorita decías, ¿no? ¿Cuántos leoneses se dan cuenta realmente de cuánto es la deuda, de a cuántos años, qué implica? Ninguno, o sea, son muy pocos los del sector, pero para eso, para dar otras noticias, lo que sí quiere que la gente sepa, pero sí se mandan solos, o sea, realmente tienen una campaña de publicidad, hacen toda una novela, un show, un reality show para comunicar lo que ellos quieren, pero realmente las cosas que no quieren que la ciudadanía sepa, lo simulan con una simple cámara, en una sesión de ayuntamiento, y ya son un gobierno transparente y abierto. Yo creo que no, realmente están simulando. Yo al principio, y lo digo porque lo llegué a decir en varias mesas con Vaquero, se me hacía como que iba a ser un gobierno diferente. Creo que todos no lo pensábamos que sí iba a ser realmente un gobierno abierto, ¿no? Pero vemos que es solamente un tema queda a nivel de discurso. Así ¿no? es. Sí, el mecanismo de consulta ciudadana me parece que es un buen mecanismo, ¿no? O sea, es de participación ciudadana. Sin embargo, lo vemos solamente eso como un mecanismo, pero no vemos esa representatividad. Así ¿no? es. Entonces creo que ahí es donde está lo cuestionable. Juan Pablo, me parece interesante que luego las decisiones muchas veces se han venido tomando en el estado de Guanajuato desde esa mirada. El gran respaldo de los gobiernos estatales panistas es la buena, en realidad, macroeconomía, porque las economías de la ciudadanía, creo que es cuestionable lo que gana un ciudadano o ciudadana guanajuatense en promedio, ¿no? Está documentado, no lo decimos, no gana ni 7,000 pesos al mes. Hoy por hoy tenemos una inflación de más del 7%, quienes somos independientes y tenemos que ir al súper y cada semana y comer, vemos muy clarito cómo está el asunto, ¿no? El discurso oficial es: tenemos una de las mejores economías del país. Y ese es el gran respaldo de los gobiernos actuales y los últimos años en Guanajuato. Y entonces vemos en el discurso, cuando se están tomando las decisiones, de decir hay que incentivar la economía porque está ahorita apagada, ¿no? Vamos a prenderla casi, ¿no? Entonces, realmente estos préstamos, desde tu mirada, realmente estos préstamos generan un beneficio en la economía de las personas. ¿Cuál es tu opinión técnica de este tema? Te agradezco la pregunta, Virginia. Ayer lo decía el síndico, ¿no? Uh-huh. Hablemos de argumentos técnicos. Hicieron el ridículo. ¿Por qué no hablaron nadie de argumentos técnicos? O sea, hasta de eso se sienten dueños, sí, de la teoría económica y financiera. Bueno, hablemos de teoría económica. Ese discurso trillado, porque sí, los que hablan de discursos trillados son ellos, Virginia. Efectivamente, a ver, todos lo sabemos y no ocupamos ser economistas, de que el sector de la construcción es el sector que más activa la economía. Se llama efecto multiplicador del gasto. Yo pongo $1 en el sector construcción,
el constructor tiene que contratar albañiles, los albañiles consumen huevo, tomate, bla, bla, bla. Se llama efecto multiplicador del gasto. Sin duda, la construcción tiene el mayor efecto multiplicador del gasto y claro que en algo ayuda. Pero para pensar en que la inversión en infraestructura tiene una economía, medio punto del PIB o un punto del PIB, con todo respeto, no lo vamos a lograr con 700 millones de pesos. Y no lo digo yo, lo dice la teoría económica. Si hiciéramos el cálculo econométrico, veríamos que por lo menos se ocuparía, y lo platicé ayer con unos amigos economistas, saben de econometría, 3 veces el presupuesto total de León, 7 mil millones de pesos por 3, para realmente activar la economía. Respondiendo a esa pregunta, Sí. no sé si me permitas hacer otro apunte. No, dale. Pero a ver, hablemoslo como va. Por supuesto que todos estamos de acuerdo en que las obras son necesarias y urgentes para nuestra ciudad. ¿Alguien puede estar en contra? ¿Alguien puede estar en contra del proyecto de Barranca Venaderos? No, nadie. ¿Alguien puede estar en contra del Centro de Inteligencia para la Seguridad? De nuestro sistema de parques. Claro que son necesarios. Aquí de lo que estamos hablando es de la prioridad de estas obras, porque hay también otras obras muy urgentes para nuestra ciudad, y de si es momento o no para contraer deuda. Y definitivamente no lo es. La inflación no está al 7%, Virginia, está allá arriba del 8% y puede llegar al 9-10%. Y mientras tengamos esa inflación, el Banco de México, porque es su chamba, aumentará las tasas de interés, como lo ha venido haciendo. Las tasas de interés están al 8.5%. Hay una correlación con la inflación y según los especialistas, llegará al 10%. Ese es el costo mínimo del dinero, la famosa TIE, tasa de interés interbancaria de equilibrio, más la sobretasa que cada banco nos cobre. Ese es el costo de las obras. O sea, lo que cuesta la obra más el costo financiero, pero ahí no acaba, Virginia, y con eso termino. La inflación general, le dijimos, está arriba del 8%. Pero ¿saben ustedes de cuánto es la inflación del sector construcción hoy? 37%. Si le sumamos el 10 del costo del dinero, 47%. Hoy hacer una obra cuesta casi un 50% más. Si tú me preguntaras, Virginia, ¿es momento de remodelar mi casa hoy? Yo te diría, no es momento, porque es un 50% más caro hacer obra el día de hoy. Entonces, el argumento principal, yo los he venido escuchando en estas últimas semanas, y es ese, ¿no? Es el activar la economía. Pero creo que lo más importante es, sí, efectivamente hay que activar la economía, pero también no solamente se trata de administrar la ciudad, ¿no? Se trata de gobernar la ciudad también, ese es otro tema. Es distinto gobernar que administrar una ciudad. Sí. Y en términos de gobernanza vemos muchas carencias. ¿Ustedes cuáles ven? El tema de seguridad. Creo que es un tema muy complicado, no solo en León, a nivel estado. Creo que ya nos cansamos del mismo discurso de todo contra los delincuentes, cuando lo único que vemos es que está en aumento aquí en la ciudad. Vemos los mismos perfiles, los mismos líderes en cuestión de seguridad que no hicieron ningún cambio. Realmente yo no veo ese tomar, como decía Alejandra en su momento, al toro por los cuernos. Yo no lo he visto. Digo, creo que realmente estábamos engañados al principio, porque sí creíamos que venían los cambios. Hasta yo lo veía, no, pues al rato va a ser Alejandra como la relegada de ahí del PAN, porque está haciendo cambios. Me doy cuenta que no, realmente ya un año te das cuenta de esa realidad. Y pues en el tema de seguridad yo no he visto realmente campañas de prevención. Creo que vamos con lo mismo, creo que es el mismo discurso. El tema de Arrona, la verdad es que está complicadísimo, o sea, dan argumentos cuando pasa una catástrofe, la tapan, la quieren minimizar, y realmente, bueno, sí hubo 7 muertos, pero mira, está en mi barrio, habla la alcaldesa. O sea, realmente están jugando con la mente de todos los leoneses, realmente están comunicando solo lo bonito y están dejando de lado, como igual lo hace el gobierno estatal, el tema prioritario que es la seguridad. Creo que en el tema de gobernanza, el tema de seguridad es fallido. Entonces, pues tú lo decías, ¿no? No es solo administrar, no solo es la economía. Creo que a la gente le duele el tema de la inseguridad, lo que estamos viviendo día con día. Pues para mí no ha hecho ningún cambio, y al contrario, vamos de mal en peor. Muy bien. Naya, no sé si tengas por ahí. Sí, como justamente también un poco retomar el comentario de Juan Pablo respecto de el tema económico, que me parece no menor, ¿no? En esta situación del préstamo. Y me parece que justamente una de las cosas que se cuestionaron en la sesión de ayuntamiento era no la pertinencia de hacer esas obras, sino el momento y
la forma, ¿no? O sea, el endeudar a la ciudad cuando tenemos un funcionariado público con sueldazos, ¿no? O sea, no se plantea la posibilidad de una reducción del sueldo cuando los leoneses estamos en promedio en 7,000 pesos mensuales, cuando no lo digo yo, lo dijo el INEGI, somos uno de los municipios más empobrecidos del país, donde la gente está yendo al súper, está yendo a la tiendita, está yendo a los mercados, está tratando como ver de dónde para poder un poco alargar, ¿no?, el tema económico que alcance, que pueda hacer, y parece ser que ellas y ellos, ese tema no es como decir, bueno, pues al cabo no es mi lana, ¿no? Al cabo yo voy a hacer estas obras como para alcanzar. Ayer se lo dijeron a la alcaldesa también, el tema del préstamo quiere decir que entonces para el gobierno panista no le va a alcanzar, ¿no? O sea, con lo que prometió en campaña no le va a alcanzar. Entonces, por eso tiene que pedir este préstamo ahora, ¿no? Y me parece que entonces pues es también deber de las personas que un poco conocemos la información, que tenemos este privilegio de acceso a la información, que no debería de ser así, ¿no? La información tiene que ser para todas y todos, pues informar qué es lo que está pasando, ¿no? Con esta situación del préstamo, con lo de la seguridad que dice Paola, que a muchas personas nos preocupa también y que duele, que parece ser que muchos sectores de la sociedad leonesa ya estamos acostumbrados a vivir en una situación de inseguridad y que cada vez es mayor, ¿no? Y el tema de las desapariciones aumenta y el tema de los homicidios aumenta, y además estamos viendo lastimosamente cada vez más presencia militarizada en las calles, que no necesariamente quiere decir que haya una mayor seguridad, pero que justamente pues estamos como en una especie de zona de guerra, ¿no? De alguna manera en el municipio, y no se está atendiendo nada, o sea, no se está atendiendo el tema de mujeres, no se está atendiendo el tema económico, no se está atendiendo el tema de la seguridad, no se está atendiendo el tema ambiental, no se está atendiendo el tema de, ¿no? O sea, parece ser que las obras públicas, en cualquier parte de la ciudad hay una obra que te está entorpeciendo el tráfico. Se habló también del tema de los créditos. ¿Qué pasa, por ejemplo? Un edil decía, ¿no?, que no es malo pedir un crédito, o sea, que un crédito es bueno o malo, bueno, depende. Es el momento en el que se pide. Pero él hablaba, yo estoy pagando un carro a bonos chiquititos, sí, mi chavo, pero la mayoría de los leoneses está pagando una lavadora, o un microondas. Más este crédito ahora, ajá, ¿no? ajá, Sí, claro. O sea, entonces, pues, ¿qué pasa con este tipo de administraciones? ¿No? Es como, ahorita estoy pagando mi casa y ahorita quiero comprar un carro, entonces empieza a pedir y pues se te hace... Por ejemplo, deuda. según yo aprendí, la cuestión con la gobernanza es justamente qué tan incluyente puede ser y qué tanto el gobierno puede ser un punto de referencia para todos los demás sectores de la población. En una perspectiva histórica, los bancos son de las instituciones más antiguas de la sociedad occidental. ¿Qué tanto es atacar los nuevos problemas que tiene una ciudad del siglo XXI como León, con sus bemoles, con soluciones de hace siglos, ¿no? O sea, es decir, en términos del punto de referencia que puede significar y la ayuda que puede significar los movimientos sociales, ¿no habrá alguna otra solución que se pueda gestionar, que se pueda innovar junto con otros colectivos, justamente al abrirse a la ciudadanía, a la participación, a la opinión de todos los demás? Porque yo estoy completamente seguro de que hay otras formas de economía, hay otras formas de reactivar la economía que solamente el viejo truco del endeudamiento, ¿no? Por supuesto que, como decía Juan Pablo, pues algún beneficio tiene que dar, pero el hecho de que se necesite tanto para obtener tan poco me hace pensar que es una solución poco eficiente. No que no lo sea, que es poco eficiente. Y que si es lo único que se me ocurre a mí, lo menos eficiente, pues valdría la pena que me abriera a otras voces y a otras organizaciones, no fuera dentro de mi misma ciudad, que me ayuden a decidir, tenemos este problema, ¿qué solución vamos a implementarle? Y eso, me parece, sería justamente una acción de gobernanza, de inclusión, de apertura, de una solución nueva frente a problemas nuevos y no soluciones viejas frente a problemas actuales. Virginia, ¿me permites un apunte más técnico? Claro, sí. Obviamente. Sí, adelante. Porque Naye tiene razón y tenemos la obligación todos de decirle a la sociedad lo que ayer aprobaron, que lamentablemente ya se aprobó, al menos en el ayuntamiento, no termina aquí, irá al Congreso, ahí empezará la discusión en comisiones y luego al Pleno, y ojalá logremos detener esto que están haciendo contra nuestra ciudad. ¿Cómo está la deuda hoy en León?
efectivamente la deuda pública, lo que es considerada deuda pública a largo y a largo plazo, suma 936 millones de pesos. Pero hay otra deuda que Mares se enojó mucho que se los dijera, por 286 millones de pesos de otros pasivos. Y ya salieron a decirme, sí, pero son pagos pendientes a Hacienda, proveedores, pero que esos se no deben. son pasivos. A ver, Pero dímelo se tú, deben. Virginia, no son obligaciones, no son deudas, se llaman pasivos. 936 más 286 suma 1223, más 712 son casi 2,000 millones. O sea, 2,000 millones de pesos es lo que estarían endeudando a nuestra ciudad para los próximos 20 años. Y con toda desfachatez, ayer también dice el síndico, no sabemos quién está en esta mesa, pero esa deuda seguirá. O sea, que ellos nos dejan con la bronca, hacen sus obras, que quedamos con una deuda para 20 millones. No, Virginia. Y claro que hay otras maneras, Marco. Mira, también les molestó mucho el artículo 10 del presupuesto de egresos 2022. Ahí está, ustedes lo pueden consultar. No es invento mío, ellos lo aprobaron. Dice, distribución del gasto por tipo de gasto. Artículo 10, presupuesto de egresos 2022. Y dice, de los 5,500 millones más o menos, 6,500 millones que el presupuesto va a ingresar, 5,500 van a ir, y ahí dice gasto corriente, yo no lo Gasto digo. corriente. Representa el 85%, les guste o no les guste. Y luego dice, 901 millones, dice, gasto de inversión. Pues sí, es la que queremos, porque es la que activa la economía. Y 89 millones restantes, o sea, el 1% restante, deuda y amortización de la deuda. No lo digo yo, o sea, el gasto corriente es 85% y más o menos 14-15% el gasto de inversión. ¿No será más fácil, Marco, que disminuya el gasto corriente? ¿Y qué es el gasto corriente? Con eso termino, porque hay que decirle a la gente. El gasto corriente, amigas y amigos, son los sueldos, les guste o no les guste, que se los digamos, las gasolinas, los viáticos, los insumos, en fin, lana que así se va por la coladera, que no genera o no construye infraestructura y no reactiva la economía. Esa es la que no queremos. Que se aprieten el cinturón. Con un 10% obtendríamos los 700 millones sin tener que necesidad de endeudarnos. Así es. Claro, que reactiva su economía, ¿no? No, bueno, la de ellos definitivamente. Juan Pablo, gracias por estos apuntes. Sabemos que Sí, Juan Pablo, se tiene que ir. Nos tiene que Una ir. disculpa, No, Virginia Naye, compañeros, me tengo que ir porque tengo Muchísimas gracias, otra agendita Juan de Pablo. trabajo, pero un gustazo, Virginia. No, al Un contrario. gustazo saludar a todos Aquí. los amigos y las amigas que nos ven a través de este podcast. Gracias por aceptar la invitación. Y Invítame más seguido. No, esto no se queda aquí, me queda claro. Estamos tocando temas de seguridad, estamos tocando temas de gobernanza, que creo que nos da para hablar un montón. Creo que tener las miradas de un historiador, de la abogada, del técnico, de un financiero. Para que no digan que no hablamos de tecnicismo. No, nos da para mucho, nos da para hablar, discutir, analizar, ¿no? Reflexionar qué ciudad queremos, ¿no? Y que no se quede en unos cuantos, en un solo grupo, y que tenemos que tener voz, ¿no? O sea, tenemos que estar presentes quienes diferimos de cómo se administra o se gobierna esta ciudad, porque somos parte de ella, definitivamente, ¿no? Entonces tenemos que estar aquí. Yo creo, entonces, en ese sentido te agradezco mucho la invitación, y seguramente nos vamos a ver próximamente. No, aquí estoy en la próxima. Sale, Juan Pablo. Muchas gracias por permiso. Nosotros Buen día a todos. continuamos. Gracias. Continuamos y, Naye, ¿en qué nos quedamos? Sí, yo quiero, eso que estás diciendo ahora que me parece súper importante, ¿no? A ver, el derecho a disentir, el derecho a no estar de acuerdo, a decirlo públicamente, y pues a mostrar un contrapeso, ¿no? Necesario, otros puntos de vista, y que me parece que a la administración eso no le gusta, le molesta, se enoja. Le incomoda. Y entonces parece que por un lado, ¿no? El tema de la participación ciudadana, sí, la consulta, mi barrio habla, que es un poco lo que era antes, el miércoles ciudadano, ¿no? Que es el tema que era antes, la vía directa. Pero por otro lado, los pronunciamientos, la manifestación, le incomodan muchísimo, ¿no? Incluso cuestionamientos de periodistas. El cuestionamiento de los medios de comunicación incomoda un montón, ¿no? Y entonces viene el regaño. O sea, la respuesta de la administración es regañar, enojarse, y luego parece que hasta ignorar, ¿no? Por un lado, porque a los colectivos se les ignora, y luego un poco a los ciudadanos se les regaña, o a los medios, como ya te lo contesté, te estoy diciendo, ¿no? Ese tipo de actitudes que me parece que no denotan para nada una pluralidad, una apertura, y que no abonan a la inclusión, ¿no? Entonces, ¿qué le molesta tanto
al PAN? ¿Qué le molesta tanto de que se le cuestione? ¿O por qué molesta tanto el cuestionamiento? Yo creo que es un problema justamente de genealogía, ¿no? ¿Cuál es el tipo de democracia que tenemos? Hoy en día, me parece que es la novela de 1984, no me acuerdo si era la otra, la de El Mundo Feliz, donde cambian el significado de una palabra, me parece que era libertad o democracia, ¿no? Y es muy problemático porque justamente cambiar el significado de esa palabra a el opuesto completamente, pues hace que todo se vaya al carajo en esas distopías, ¿no? Y aquí, en general en el mundo, tenemos ese problema. La democracia no era aquella en la cual se elegía a un representante, sino aquella en la cual, por suerte, le tocaba a uno de los ciudadanos el trabajo de administrar, de gobernar, de tomar decisiones. Entonces, hoy se dice que vivimos en democracia porque vamos a una elección. Eso no es vivir en democracia en lo absoluto. Es una partecita. Exactamente. Entonces, yo creo que ese es el problema, que hoy en día este tipo de democracia representativa que tenemos les permite pensar a los funcionarios, y lo podemos ver en todos los niveles, que han sido investidos, que tienen cierto derecho, que tienen una posición que los coloca por encima de los demás. De cierta manera, es lógico pensarlo porque el ritual de la democracia pues así lo hace, ¿no? Las ceremonias de investidura, todo este tipo de cosas, pues por supuesto que les refuerza esa idea. Y yo creo que ese es un problema que va a la raíz de este tipo de actitudes, porque yo no puedo tener esa actitud si no pienso que estoy por encima del cuestionamiento del periodista, por encima del conocimiento de la gente, si no obvio y no le doy importancia a lo que opine mi ciudadano, pues entonces me va a ser muy fácil ignorarlo, me va a ser muy fácil decir lo que decía ayer el síndico: ustedes hacen el ridículo porque no cuentan con la formación técnica. Solamente así se entiende que tengan ese tipo de actitudes. Desde un lugar de la superioridad, ¿no? Exactamente. Se sienten superiores y en cierta manera el sistema les permite sentirse así. Los cobijan. ¿no? Los cobijan. ¿Sí? Así es, Virginia. Ahorita también un punto que me gustaría tocar referente a la inclusión es precisamente qué tanto han volteado a ver a la comunidad LGTB. O sea, realmente creo que la han dejado a un lado, a pesar de que hay una regidora de esta comunidad que ha luchado porque se reconozcan los derechos, que realmente se les visibilice. O sea, realmente parece que para ellos no cuenta, o sea, simplemente la dejan a un lado. Parece que los posicionamientos, los cuestionamientos es como, bueno, ok, somos mayoría, y lo dejan pues ahora sí que, como dirían, en lo oscurito. Creo que esa es un claro ejemplo de que no está siendo un gobierno incluyente. Realmente no creo que les interese ni lo más mínimo esta comunidad, los derechos que ya se tienen, o sea, simplemente reconocerlos. Y creo que este gobierno municipal como el estatal se ha encargado de no visibilizarlo, al contrario, de relegarlas, de realmente apagar como ese espíritu. Y lo vemos en los gobiernos panistas, lamentablemente, como aún todavía son mayoría, pues aplican pues como diría, ¿no?, la aplanadora, en el aspecto de que todo lo hacen a conveniencia. Realmente las voces que marcan un error o que simplemente tienen una visión distinta, pues no las toman en cuenta. Pero das en un punto muy importante, Paula, que tiene, o sea, es la comunidad LGTB, pero es los niños en situación niños y la niñez en situación. O sea, yo estoy impactada como he visto en estos últimos años el incremento de la niñez en situación de calle. Sí. Hay que reconocer que en algún momento, no sé, por ahí hace unos 10, 12 años se hicieron grandes esfuerzos, hubo programas municipales en donde llegamos a ver que éramos una ciudad donde se implementaron justo programas en donde les daban oportunidad a jóvenes, niños y niñas a tener a lo mejor una actividad económica para poder y no estar en una situación de calle, ¿no? Vemos esto, no importa. Ahí haría yo un llamado al DIF, y lo he venido haciendo incluso en mis redes sociales. Sí. Hay que atender, pues es una población ahí que no está teniendo oportunidades. Es algo que tú comentaste en un inicio, Marcos. Está el tema de la comunidad LGTB, que efectivamente
se han venido impulsando, ¿no? El que se reconozcan los derechos. Y lo vemos con el tema de mujeres, vemos programas totalmente limitados en donde no se está garantizando los derechos de las mujeres. O sea, lo vemos en un montón de ámbitos, ¿no? Entonces, yo sigo cuestionando mucho que no vamos hacia allá. Al contrario, pareciera que hay un retroceso porque habría como un miedo, y lo pongo así, como un temor de pensar que nos vamos a cambiar Guanajuato, ¿no? Esta famosa frase de vamos a guanajuatizar, y como si viviéramos en el paraíso, ¿no? Como si viviéramos en un mundo feliz en Guanajuato, y entonces estos gobiernos panistas nos brindan, nos regalan un mundo maravilloso a todas y a todos, y entonces pareciera como si todo estas, por nombrar 3 cuestiones, señalar el tema de la niñez, por no tocar un montón de otros temas, ¿no? LGTB, las mujeres, miles de cosas más, mejor no le movemos para que no vayamos a hacer ruido, ¿no? Y mejor le echamos tierrita, y entonces seguimos siendo este mundo maravilloso del puerto interior, ¿no? Que parece un Disneylandia, ¿no? Y entonces pareciera que Guanajuato es el puerto interior, y sí, entras al puerto interior y te sientes en, no sé, en cualquier ciudad de Estados Unidos, ¿no? O sea, de pronto estás ahí en Houston, no sé en dónde, todo muy bonito, los hoteles, el Chili's y demás, y pues increíble, ¿no? Pero salte las comunidades alrededor del puerto interior, ¿no? La realidad que hay ahí hay. Ese es el Guanajuato real, creo, y yo considero que pues tenemos que seguir reflexionando, insisto, señalando, ¿no, Naye? Sí, y todas que estas cuestiones, porque... Claro, porque, a ver, como luego mucho decimos en el tema de mujeres, ¿no? Lo que no se nombra no existe. No existe. ¿No? Y entonces creo que justamente... ¿No les da a ustedes la impresión de que estamos en una campaña política súper adelantada? O sea, de que esta administración es una permanente campaña todos nos encontramos el año pasado en la campaña, y creo que ahora parece ser que se repite, ¿no? O que es una campaña permanente. Abril. O sea, no parado. A ver, los 90 millones a comunicación social, porque es como con quien decides cortarte el pelo, ¿no? O sea, y entonces, claro, me parece que estamos en una campaña política permanente de mucha simulación, ¿no? De mucho decir, ya lo decías, Paula, solamente lo que quiero, de ignorar a los grupos y las poblaciones con necesidades específicas, porque mucho es este argumento, ¿no? Es que no son mayoría, no son una población prioritaria, y entonces, a ver, pero si juntas comunidad LGBT, niñas, niños, adolescentes, población migrante, población jornalera, mujeres, población indígena, personas con discapacidad, personas adultas mayores, entonces la mayoría ya somos otro tipo de población, ¿eh? Ya no son quienes dicen que son la mayoría. Ya estaríamos, o sea, si juntas a todas las personas con necesidades específicas que requerirían presupuesto, una política pública para poder tener un libre ejercicio de sus derechos humanos, entonces vemos que la minoría está en otro lado, ¿no? La minoría le está echando ganas a esta campaña política permanente, ¿no? Exactamente. Así es. Pues bueno, nos da este tema de ciudades incluyentes, la administración actual y otras no tan actuales, para hablar de muchísimas cosas de nuestra ciudad. Volteo a ver el reloj porque siempre se nos va en nuestros episodios de este podcast, de verdad, siempre decimos es 1 hora y parecería que es un montón, pero no lo es. Se nos va muy rápido, más cuando escuchamos voces que realmente tienen algo que decir, ¿no? Que tienen algo que decir sobre la ciudad, que tienen una mirada crítica, y creo que eso hace falta mucho en nuestra ciudad. Me gustaría que nos dijeran algo para ir cerrando el programa, y que esto no quedara en un solo episodio, que pudiéramos pues volver a vernos, platicar, pero ¿con qué concluyen? O más que concluyen, ¿con qué cerrarían este momento? Bueno, realmente lo acabas de decir, este tema nos da para más. Creo que hay muchos temas ya en específico que podríamos ahondar a profundidad, pero ¿qué me quedo a este año de gobierno de Alejandra, de si es o no una ciudad incluyente? Creo que fuimos engañados, así lo puedo decir. O sea, realmente creo que lo que se esperaba de este gobierno no es más que lo mismo de los gobiernos pasados, de los gobiernos panistas.
creo que va a llegar un punto en el que la gente pues ya no se lo va a creer, o sea, realmente decían, este tipo de mesas no es para criticar, sino se tiene que realmente decir las cosas como son, y así están las cosas, así de mal, tú ya lo decías. Creo que las prioridades para este gobierno ha sido la economía, claro, bajo su concepto de reactivar economía, su mirada, sus privilegios, porque también eso hay que decirlo. El hecho de que venga una empresa no quiere decir que ya todos los leoneses van a estar mejor. Hay que ver el tema de salarios, el tema de las condiciones con las que vienen estas empresas a nuestra ciudad, y realmente es saber que no siempre va a ser así. O sea, ahorita a lo mejor están en una zona de privilegio, de mayoría, pero creo que ya llega el momento en que la gente pone esa mirada crítica y realmente hay que señalar lo que no se está haciendo bien. Creo que lo decías hace un momento, son perfiles diversos, y que no les incomode si en un mes, si en 2 meses, o sea, también la oposición o las miradas críticas pues les empiezan a recalcar aún más esos cuestionamientos. Creo que tuvieron ya su oportunidad de hacerlo bien, pero vimos que es lo mismo. Creo que nosotros tenemos que trabajar desde el lugar donde nos toque para crear una mejor ciudad, un mejor lugar para vivir, y realmente reconocer la realidad que vive cada uno de los leoneses, y no vivir en una burbuja, ¿no? En un cuento de hadas en la que León es la mejor ciudad para vivir. Así es. Creo que ignorar un problema, una situación, hace que se agrave más. Así es, Completamente. hemos estado ignorando. Sí. Marcos. Pues primero agradecerte la invitación, ojalá que sí nos sigas invitando para seguir echando chismecito. Y pues nada más, guardadas las proporciones, por supuesto, pero a propósito del documental famoso de Netflix de Florence Cassés e Israel Vallarta, me encanta, lo estoy viendo y me encanta porque pues está narrado de una manera en la que tú como espectador ves ciertas cosas y no parece tener nada sentido, pero la manera en cómo ellos van mostrando justamente la genealogía, el origen, lo que hay detrás de personajes, situaciones, y todo lo que muestran, a uno después le va cuadrando perfecto el caos que al principio veía, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Yo creo que hoy todos estamos en un caos en nuestra ciudad por muchas cosas, y no estamos entendiendo justamente qué está pasando. Y espacios como estos, yo estoy seguro de que nos ayudan a comprender, porque pues aquí las distintas miradas lo que hacen es explicar qué es lo que puede estar pasando y a tener un panorama mucho más claro de lo que está sucediendo en nuestra ciudad, a dónde vamos si seguimos por el mismo camino, pero también a dónde podríamos ir si es que lo vamos cambiando. Entonces, pues nada más agradecer a todo el auditorio, agradecerte por la invitación, a los compañeros que estuvieron aquí, y pues un gusto de haber estado contigo. Antes de que Naye cierre, la pregunta obligada se me fue, Juan Pablo, pero ustedes participaron en la contienda 2021. ¿Tienen deseo, aspiraciones a seguir participando en la política, o sea, activamente? Me refiero a participar en otra contienda electoral. ¿Les gustaría a ustedes estar ahí en el 2024? ¿En alguna boleta, en alguna planilla, o sea, en algún, de una manera participar? ¿Ustedes les encantaría o no les gustaría? Yo lo dije desde un principio, creo que el participar en la política activamente, claro que lo seguiría haciendo. A mí, claro que es una aspiración, pero no desde la manera de tengo que estar en una boleta. Creo que participar en la política lo puedes hacer de distintas formas, en diferentes espacios. Si se da la oportunidad, llegará, pero no es algo que yo tengo que estar en esa boleta. Claro que no. Creo que se puede participar desde los diferentes espacios, podemos hacer mucho, podemos proponer. Creo que también uno tiene que trabajar personalmente, en capacitarse más, profesionalizarse, porque también para tener una mirada crítica, una opinión, tienes que estar preparada, ¿no? Entonces creo que ese ahorita en este momento es como dirían, mi objetivo principal, el seguirme preparando como Paola, como persona, como ciudadana, seguir participando, y si en 2024 se da, estaría excelente. A mí me encantó la experiencia, el poder conocer, aprender de todos los sectores. De verdad aprendes muchísimo, muchísimo en una contienda, pero no lo veo como como dirían, una carrera política del cual de aquí ya me voy para acá y de acá para allá. O sea, creo que las cosas se pueden dar, pero ahorita es
yo profesionalizarme, capacitarme, prepararme para que si llega el momento, pues ser un mejor perfil y una mejor opción para nuestra ciudad. Muy bien, Paola. Gracias. Pues no sé si en 2024, pero sí, eventualmente a mí también me gustaría volver a competir, sobre todo porque algo que rescato mucho de ese momento, de esa experiencia, fue la posibilidad de tener un foro, de tener la oportunidad de colocar en el escrutinio público, en la opinión pública, temas que pues venía trabajando en otros espacios, pero que por carecer de un foro o de una atención, de un momento como ese, pues en muchas ocasiones son temas ignorados, y es parte de lo que hemos platicado el día de hoy. Entonces sí me gustaría eventualmente, no sé si en 2024, pero sí eventualmente poder volver a tener la oportunidad de colocar esos temas, de hacer que esos temas y esas ideas, esa manera de pensar compitan contra las ideas que hoy nos tienen como nos tienen, y que eventualmente pues eso sea una opción para la gente. Sí me gustaría. Muy bien, muchas gracias, Marco. Pues cerramos, Naye. Sí, pues queridas escuchas, esta segunda temporada de Ciudades Incluyentes va a estar muy buena. Ustedes ya tuvieron una probada con este primer episodio. Muchas gracias, Marcos, Paola. Gracias, Juan Pablo, que se tuvo que ir, por aceptar la invitación, por venir, por platicarnos, por compartirnos su visión. Visiones frescas, nuevas y disidentes siempre son necesarias y bien recibidas, ¿no?, para la ciudad. Amiga, muchísimas gracias por este espacio. Siempre, está increíble. Ya teníamos muchas ganas de volver a Ciudades Incluyentes. Equipo de producción, muchas gracias. Pues gracias. Y gracias a la perrita que está ladriladre. Así Anita. cerramos el día de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.